Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Vamos allá. Hoy nos centramos en El último crimen de la escritora Emilia Ward. Ah, suena intrigante. Sí, tenemos una reseña de tus libros y algunos datos básicos, pero ya te digo, promete. ¿Y de qué va? Pues imaginad una autora de novela negra, Emilia Ward, y su vida empieza a reflejar sus propias tramas. ¡Wow! Como si la ficción cobrara vida. Exacto, y el reseñista está entusiasmado, la describe como una historia súper absorbente con giros sorprendentes. Parece que Clark Douglas, la autora, sabe cómo mantenernos en vilo. Ya, eso siempre mola. Totalmente, pero lo que me ha llamado la atención es la doble trama. Ah, interesante. Es algo habitual en este género. Pues sí, bastante. Pero aquí la cosa es cómo las entrelaza Douglas. ¿Son paralelas o hay una conexión más profunda? ¿Se influyen de alguna manera? Creo que esa es la clave que nos tendrá enganchados. Estoy de acuerdo, la intriga está servida. Y hablando de intriga, el misterio en sí parece de lo más retorcido. Solo el editor de Emilia y su círculo más íntimo conocían el manuscrito. Eso reduce la lista de sospechosos, ¿no? Vaya, vaya, un círculo cerrado. Eso nos invita a analizar las relaciones de Emilia con lupa. ¿Verdad? Podría ser alguien de su familia. ¿Un amigo celoso? O incluso su propio editor buscando un éxito de ventas a cualquier precio. Uf, en el mundo del thriller nadie está libre de sospecha. Desde luego. Y por lo que sabemos, Emilia no lleva una vida precisamente aislada. Ah, No, vive en un barrio acomodado de Londres con su marido, ajá. una hija adolescente de un matrimonio anterior Ya. y un hijo pequeño. Parece una vida familiar normal, hasta que llega el caos. Esa normalidad, esa aparente tranquilidad, la hace aún más vulnerable, ¿no crees? En un thriller psicológico como este, las apariencias engañan. Esa familia perfecta podría estar llena de secretos y resentimientos ocultos. Totalmente de acuerdo. Cada detalle, cada personaje podría ser una pieza clave del rompecabezas. ¿Y Londres, la ciudad donde vive Emilia, crees que jugará un papel importante en la historia? Claro. Londres no es solo un escenario, es una ciudad con mil caras, llena de historia, misterio, rincones oscuros. Podría ser un personaje más en la novela, un reflejo de la propia Emilia y sus secretos. Es increíble cómo cada elemento puede tener un significado oculto. Totalmente. Y fíjate, la novela está recomendada a partir de 16 años, Eso me dice algo. ¿verdad? No parece un misterio ligero, precisamente. No, esa recomendación de edad ya nos indica que Douglas va a explorar temas más oscuros, más complejos, ¿Cuáles? pues la culpa, la traición, la manipulación, temas que requieren cierta madurez para comprenderlos en toda su profundidad. Entiendo. No es solo un quién lo hizo, sino un por qué lo hizo, que nos lleva a las zonas más oscuras de la mente humana. Ya veo. Una inmersión profunda en la psique humana. Exacto, y esa exploración es lo que diferencia a un buen thriller psicológico de un simple misterio. Nos hace cuestionarnos nuestras propias percepciones, nuestras ideas sobre el bien y el mal. Y si encima le añadimos ese juego de espejos entre la vida de Emilia y su ficción, la cosa se pone aún más interesante. ¿Hasta qué punto su propia imaginación la está poniendo en peligro? Esa es la gran pregunta, ¿no? Podríamos estar ante una especie de profecía autocumplida donde Emilia, sin darse cuenta, ha creado una realidad alternativa a través de su escritura, o tal vez alguien está utilizando su novela como una guía para orquestar estos eventos, manipulándola desde las sombras. Escalofriante. Es como si el límite entre la realidad y la ficción se hubiera difuminado por completo, y volviendo a los sospechosos, con ese círculo tan cerrado que conocía la trama del libro. ¿Por dónde empezaríamos a analizar sus posibles motivaciones? Bueno, podríamos empezar por el editor. Siempre existe la posibilidad de que tenga un interés económico en el éxito del libro, incluso si eso implica recurrir a métodos poco éticos. Un escándalo siempre vende, y una autora que vive su propia novela. Eso es oro puro. Desde luego, el morbo vende, y mucho. Pero también hay que tener en cuenta la familia de Emilia, su marido, sus hijos. Las relaciones familiares pueden ser complejas, llenas de secretos y resentimientos ocultos. ¿Podría alguno de ellos tener un motivo para hacerle daño? Por supuesto, la hija adolescente, por ejemplo, podría estar atravesando una etapa de rebeldía y buscar llamar la atención de su madre de una forma extrema, o el marido podría estar ocultando algo que lo convierte en un sospechoso potencial, una infidelidad, una deuda. En el thriller psicológico, hasta los detalles más nimios pueden ser importantes. Cada vez me pica más la curiosidad. Y no podemos descartar a otros personajes que podrían aparecer en la trama, ¿verdad? Amigos, colegas, incluso algún fan obsesionado con la obra de Emilia. Exacto. La autora podría estar jugando con nosotros, presentándonos personajes aparentemente inocentes que en realidad esconden un lado oscuro. Habrá que estar atentos a las pistas y los detalles para descubrir quién es el verdadero culpable. Sin duda, esta novela parece una caja de sorpresas y la verdad es que me muero de ganas de leerla.
para descubrir cómo se resuelve todo este misterio. Además, el estilo de Claire Douglas, por lo que he leído en otras reseñas, es impecable. Sí, Claire Douglas es una maestra del suspense. Sabe crear personajes complejos y convincentes, con una prosa fluida y adictiva, te mantiene enganchado a la historia desde la primera página hasta el final, y en este caso, con esa mezcla de realidad y ficción, seguro que nos lleva a un nivel superior. Totalmente de acuerdo. Y esa ambientación en Londres, con esa atmósfera tan particular que tiene la ciudad, seguro que le da un toque especial a la historia. Es como si la propia ciudad fuera un personaje más, ¿no crees? Sin duda, Londres, con su mezcla de modernidad y tradición, de luz y oscuridad, es un escenario perfecto para una novela de misterio, y en manos de una autora como Claire Douglas se convierte en un laberinto de secretos y emociones. Me encanta cómo estás describiendo todo esto, ya no puedo esperar más para leer la novela. Y ahora que lo pienso, la reseña mencionaba que Emilia está trabajando en su última novela. ¿Crees que esto significa que es la última de la serie de la inspectora Miranda Moody? Es una posibilidad, tal vez la autora ha decidido cerrar esa etapa y explorar nuevas historias, o puede que sea una pista falsa y la inspectora Moody reaparezca en futuras novelas. Habrá que esperar para saberlo. Crucemos los dedos para que no sea la última. Me encantaría volver a encontrarme con la inspectora Moody en otra aventura, pero bueno, por ahora tendremos que conformarnos con El último crimen de la escritora Emilia Ward. Y la verdad es que no es poca cosa. Esta novela tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. Una trama intrigante, personajes complejos, una ambientación atractiva y una autora con un talento innato para el suspense. Y esa metaficción, esa mezcla entre realidad y ficción, le dan un toque único. Estoy totalmente de acuerdo y creo que nuestros oyentes también estarán de acuerdo en que esta inmersión ha sido de lo más interesante. Espero que sí, y sobre todo espero que hayamos despertado su curiosidad por leer la novela y adentrarse en el mundo de Emilia Ward. Sin duda. Y antes de pasar al último punto de nuestra inmersión, me gustaría recordar a todos que pueden encontrar más información sobre El último crimen de la escritora Emilia Ward en el blog Tus Libros. Así es. Ya sabéis, si os gusta el misterio y la intriga, esta novela es para vosotros. Exacto, y esa exploración de la psique humana es lo que diferencia un buen thriller psicológico de un simple misterio, nos hace cuestionarnos nuestras propias percepciones, nuestras ideas sobre el bien y el mal. Y si encima le sumamos ese juego de espejos entre la vida de Emilia y su ficción, la cosa se pone aún más interesante. ¿Hasta qué punto su propia imaginación la está poniendo en peligro? Esa es la gran pregunta, ¿no? Podríamos estar ante una especie de profecía autocumplida, donde Emilia, sin darse cuenta, ha creado una realidad alternativa a través de su escritura, o tal vez alguien está utilizando su novela como una guía para orquestar estos eventos, manipulándola desde las sombras. Escalofriante, es como si el límite entre la realidad y la ficción se hubiera difuminado por completo, y volviendo los sospechosos con ese círculo tan cerrado que conocía la trama del libro. ¿Por dónde empezaríamos a analizar sus posibles motivaciones? Bueno, podríamos empezar por el editor. Siempre existe la posibilidad de que tenga un interés económico en el éxito del libro, incluso si esto implica recurrir a métodos poco éticos. Un escándalo siempre vende, y una autora que vive su propia novela, eso es oro puro. Desde luego el morbo vende, y mucho. Pero también hay que tener en cuenta la familia de Emilia, su marido, sus hijos. Las relaciones familiares pueden ser complejas, llenas de secretos y resentimientos ocultos. ¿Podría alguno de ellos tener un motivo para hacerle daño? Por supuesto, la hija adolescente, por ejemplo, podría estar atravesando una etapa de rebeldía y buscar llamar la atención de su madre de una forma extrema. O el marido podría estar ocultando algo que lo convierte en un sospechoso potencial, una infidelidad, una deuda en el thriller psicológico. Hasta los detalles más nimios pueden ser importantes. Cada vez me pica más la curiosidad. Y no podemos descartar a otros personajes que podrían aparecer en la trama, ¿verdad? Amigos, colegas, incluso algún fan obsesionado con la obra de Emilia. Exacto, la autora podría estar jugando con nosotros, presentándonos personajes aparentemente inocentes que en realidad esconden un lado oscuro. Habrá que estar atentos a las pistas y los detalles para descubrir quién es el verdadero culpable. Sin duda esta novela parece una caja de sorpresas, y la verdad es que me muero de ganas de leerla para descubrir cómo se resuelve todo este misterio. Además, el estilo de Claire Douglas, por lo que he leído en otras reseñas, es impecable. Sí, Claire Douglas es una maestra de suspense, sabe crear personajes complejos y convincentes con una prosa fluida y adictiva, te mantiene enganchado a la historia desde la primera página hasta el final, y en este caso con esa mezcla de realidad y ficción, seguro que nos lleva a un nivel superior. Totalmente de acuerdo. Y esa ambientación en Londres con esa atmósfera tan particular que tiene la ciudad, seguro que le da un toque especial a la historia. Es como si la propia ciudad fuera un personaje más, ¿no crees? Sin duda, Londres, con su mezcla de modernidad y tradición de luz y oscuridad, es un escenario perfecto para una novela de misterio. Y en manos de una autora como Claire Douglas se convierte en un laberinto de secretos y emociones. Me encanta cómo estás describiendo todo esto.
Ya no puedo esperar más para leer la novela. Y ahora que lo pienso, la reseña mencionaba que Emilia está trabajando su última novela. ¿Crees que esto significa que es la última de la serie de la inspectora Miranda Moody? Es una posibilidad, tal vez la autora ha decidido cerrar esa etapa y explorar nuevas historias, o puede que sea una pista falsa, y la inspectora Moody reaparezca en futuras novelas, habrá que esperar para saberlo. Crucemos los dedos para que no sea la última. Me encantaría volver a encontrarme con la inspectora Moody en otra aventura, pero bueno, por ahora tendremos que conformarnos con El último crimen de la escritora Emilia Ward. Y la verdad es que no es poca cosa. Esta novela tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito, una trama intrigante, personajes complejos, una ambientación atractiva y una autora con un talento innato para el suspense. Y esa metaficción, esa mezcla entre realidad y ficción, le da un toque único. Estoy totalmente de acuerdo y creo que nuestros oyentes también estarán de acuerdo en que esta inmersión ha sido de lo más interesante. Espero que sí, y sobre todo espero que hayamos despertado su curiosidad por leer la novela y adentrarse en el mundo de Emilia Ward. Sin duda. Y antes de pasar al último punto de nuestra inmersión, me gustaría recordar a todos que pueden encontrar más información sobre El último crimen de la escritora Emilia Ward en el blog Tus Libros. Así es. Y ya sabéis, si os gusta el misterio y la intriga de esta novela, es para vosotros. Y ya que hemos hablado de la autora de Los sospechosos y de la ambientación, me gustaría volver a esa idea de que la vida de Emilia está imitando su propia ficción. Es un concepto fascinante, casi como una pesadilla hecha realidad. Es como si Emilia se hubiera convertido en un personaje de su propia novela, ¿no? Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Quién está escribiendo el guión de esta historia? ¿Es ella misma a través de su subconsciente? ¿O hay alguien más que está manipulando los hilos, alguien que conoce sus miedos y sus secretos más profundos? Esa es la gran pregunta, la que nos deja sin aliento, y la verdad es que la posibilidad de que alguien esté utilizando su propia novela como un manual de instrucciones para hacerle daño es aterrador. Es un juego macabro donde la realidad y la ficción se confunden, donde las palabras se convierten en armas, y lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es que Emilia, como autora de novela negra, debería ser capaz de anticipar los movimientos de su enemiga, debería poder descifrar las pistas, prever los peligros. Pero claro, si el enemigo conoce su obra tan bien como ella misma, si sabe cómo piensa y cómo reacciona, entonces el juego se vuelve mucho más peligroso. Es como si estuviera atrapada en un laberinto mental del que no puede escapar. Exactamente. Y esa es la esencia del buen thriller psicológico. Nos enfrenta a nuestros propios demonios, a la fragilidad de nuestra mente, nos hace cuestionarnos nuestra propia percepción de la realidad. Y en este caso, con esa mezcla de metaficción, la cosa se vuelve aún más compleja. ¿Hasta qué punto podemos controlar nuestra propia narrativa? ¿O somos en última instancia marionetas de nuestras propias creaciones? Preguntas inquietantes sin duda, y creo que Claire Douglas con esta novela nos invita a reflexionar sobre el poder de la imaginación, sobre cómo nuestras propias historias pueden volverse contra nosotros. Sin duda, El último crimen de la escritora Emilia Ward promete ser una lectura intensa, una inmersión en los rincones más oscuros de la mente humana, y creo que ha llegado el momento de concluir nuestra propia inmersión, dejando a nuestros oyentes con una última pregunta para reflexionar. Sí, una pregunta que les acompañe mientras se adentran en el mundo de Emilia Ward y si vosotros fuerais ella. ¿Cómo usaríais vuestro conocimiento de la novela negra para desentrañar el misterio y protegeros? ¿Confiaríais en vuestros instintos o vuestra propia imaginación podría llevaros por un camino equivocado? Una pregunta para reflexionar sin duda. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que leyendo El último crimen de la escritora Emilia Ward y sumergirse en el apasionante mundo creado por Claire Douglas, buscar la novela en vuestra librería favorita y dejaos atrapar por esta historia llena de suspense, intriga y giros inesperados hasta la próxima inmersión literaria?